Y bueno, soy parte integrante de este proyecto que se llama Son Como Son. Somos un grupo de 3 personas, todos venezolanos, y nos hemos encontrado aquí en Asturias después de haber emigrado de Venezuela hacia España. Pensamos en la idea de montar este proyecto como un poco para compartir parte de esa experiencia musical latina, porque nosotros venimos de un país que es latinoamericano y donde la música latinoamericana suena mucho y es parte de nuestro background, nuestra experiencia. Los integrantes hemos incursionado mucho en la música latina ligada al son cubano, a la salsa, al merengue, el merengue venezolano, y estamos tratando también de integrar algo de gaita venezolana de la zona de Maracaibo, que es una gaita popular que se toca mucho a finales de año en las Navidades, ¿no? Eso sería más o menos los géneros, y algo de música criolla venezolana. Cuando yo comencé con los amigos, mis compañeros músicos, sentí como este es el momento de poder conectar nuevamente con mi tierra, de recordar aquellos momentos en donde yo cantaba la música que nos gusta, la música que es nuestra, que vibra con nosotros, y por supuesto se alivia un poco lo que es la depresión. Todos los emigrantes pasamos por un proceso de duelo migratorio que nos afecta muchísimo, y a través del cantar nuestra música ha sido como un paliativo para poder sentir que estamos acompañados, aunque sea por la música, porque dejamos familia, dejamos casa, dejamos bienes, dejamos muchas cosas, y por supuesto a través de este encuentro de Son Como Son pudimos sentir esa tranquilidad, esa paz interna, porque por supuesto manejamos ese control de emociones en donde empezamos a irradiar también más alegría. Yo pienso que la música, por lo menos que es el único lenguaje que es universal, y como tal, entre todos nos comunicamos mejor. Hay muchos venezolanos que no nos conocemos, que a través de esta música, que a través de estos encuentros nos hemos integrado como venezolanos, como paisanos, y de ahí también hay muchos venezolanos que se han casado con españolas, con españoles, y también hemos visto que los españoles se han integrado con nosotros. Es una herramienta importante para la integración, sobre todo para aquellas personas que somos inmigrantes. Hay una sensación de estar en familia y de que me siento contenido, porque obviamente las sensaciones de estar fuera del lugar, donde a lo mejor no me siento comprendido, o puede haber el sentimiento de estar como denigrado, apartado, no sé, cualquier sentimiento negativo, a través de la música la gente dice, bueno, estamos nuevamente conectando con Venezuela. Hay una parte de Venezuela aquí en nosotros, y por supuesto motiva muchísimo, la gente se siente como que puede volver a comenzar, tenemos parte de nosotros, y nosotros estamos invitando a la gente a recordar sus ancestros, a recordar su música y a mantenerla presente, porque para eso estamos también motivando muchísimo.